Ahora que vamos a empezar el modelado de un personaje desde cero, te enseñaré las etapas que tienes que tomar en cuenta antes de iniciar este proyecto. Te proporcionaré una referencia para que todos hagamos el mismo personaje. Vamos a ello. Una de las etapas muy importantes también que hay que tomar en cuenta es que cada vez que iniciamos un proyecto tenemos que organizarnos. En esta imagen que te estoy mostrando, por ejemplo, vemos las etapas más básicas que debemos de respetar antes de comenzar un proyecto. Por ejemplo, tenemos aquí la etapa de la preproducción. En la etapa de la preproducción, por ejemplo, es indispensable tener nuestro diseño, nuestra idea y tal vez proponer nuestro concepto. Asimismo, como ya tenemos de repente el concepto propuesto, también tenemos que recopilar nuestras referencias, dependiendo qué es lo que yo voy a hacer. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero modelar un Rex. Aquí, por ejemplo, te muestro algunas imágenes que se podrían recopilar antes de iniciar un proyecto. Dependiendo, como dije, qué es lo que vayas a realizar. Si va a ser un personaje realista o un personaje cartón, recopila todas las imágenes. Nunca está por demás, ya que siempre te van a servir de inspiración o de alguna ayuda necesaria. Y ahora pasamos a la segunda etapa que se llama blocking. Esta etapa también es de mucha importancia. Antes de preocuparme de la anatomía y entre otras cosas, es importante que en esta etapa de blocking definamos la forma, las proporciones y la silueta. Por ejemplo, vamos a ver unas imágenes referenciales. Por ejemplo, aquí estamos observando el blocking de la estructura de un oso, que definitivamente en este caso, simplemente como es un ejemplo, vemos que tiene una pose, en este caso de caminata. Cuando se hace un blocking, por lo general hay que trabajar en simetría. Ya posteriormente le podríamos dar la pose. Pero esto sería un blocking básico, por ejemplo, antes de comenzar un proyecto. Y aquí tenemos otra imagen, por ejemplo, donde vemos un blocking bastante interesante de una criatura. Entonces, se pueden realizar blockings, en este caso con esferas, objetos básicos, para definir la silueta y las proporciones del concepto que vas a realizar. Aquí, por ejemplo, vemos el blocking, la estructura base de un cuadrúpedo que se ha realizado con las Z-esferas, que lo tienes disponible también en ZBrush. Y aquí tenemos, por ejemplo, otras imágenes de referencia sobre los blockings que han sido realizados con Z-esferas. Entonces, cuando tú hagas tu propuesta, también tienes que preocuparte siempre, después de tener las referencias, donde tienes que definir con mucho cuidado la forma, la silueta y las proporciones de tu modelo, antes de comenzar con los detalles. Ahora pasamos a la siguiente etapa, que consiste en refinar el blocking. Refinar el blocking significa que voy a trabajar con mucho más cuidado y con mucho más tiempo cada una de las partes de la composición de mi personaje. Bien, ahora pasamos a la otra etapa que se llama blocking de anatomía. En el blocking de anatomía importante, ¿no? Es una etapa en la cual tenemos que conseguir todas las referencias de anatomía del tipo de personaje que estemos realizando. Si en este caso estoy realizando, por ejemplo, el Rex que estamos viendo, tendría que conseguir referencias de anatomía, como las tengo, por ejemplo, aquí. Vemos la referencia adaptada para la anatomía de un Rex, que me va a servir de mucha ayuda al momento de definir los músculos de este personaje. Luego del blocking de anatomía pasamos a la siguiente etapa, que es el blocking de los accesorios, donde detallamos y trabajamos un poco más todos los elementos que va a componer nuestro personaje, si es que tuviese algunos accesorios, ¿de acuerdo? Luego pasamos a otra etapa que es muy importante, que se llama refinación. En esta etapa es importante que te tomes todo el tiempo necesario para trabajar los detalles, ya sea de la parte de anatomía o de los accesorios. Así que es aquí donde te puedes pasar de repente muchas horas trabajando el detalle de cada uno de los elementos, tanto de la parte orgánica como de los accesorios. ¿Ok? Una vez terminada esta etapa de refinación, pasamos a la otra etapa, que es V y texturas. Aquí es donde vas a realizar los mapas V para tu personaje para que puedas pintarlo. Una vez texturizado, ya sea con ZBrush, ya sea con otros programas alternativos, tú podrías pasar a la siguiente etapa, que sería render. Y aquí en render es la etapa en la cual vas a trabajar lo que vendría a ser la iluminación y los materiales, dependiendo del motor de render de tu preferencia. Entre ellos tenemos el Keyshot, puedes renderizarlo en Maya,
puedes renderizarlo en 3D Max o el Cinema o cualquier otro programa. Y una vez que llegues a la etapa de postproducción, bueno, simplemente serían los retoques que le puedes agregar a tu proyecto, ya sea en Photoshop o en cualquier programa de postproducción. Bien, espero que hayan entendido este pequeño flujo de trabajo bastante básico, pero es importante trabajar siempre en orden. Estoy seguro que ustedes pueden mejorarlo y pueden cambiar tal vez y agregar algunos procesos que podrían ayudarte a mejorar tu proyecto. Bien, entonces recuerden que esta etapa de organización es muy importante. A partir de aquí ustedes van a desarrollar su propio flujo de trabajo y van a ir adaptándose a ello poco a poco. Ya sabes cuál es el flujo de trabajo correcto para el modelado de nuestro personaje. Nos vemos en la siguiente lección.